En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos colocamos en las manos de Dios en este día para compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Y nos relata la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Otra vez Jesús se puso a enseñar a las orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia mientras toda la gente estaba junto a la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras donde había poca tierra y las semillas brotaron enseguida, pero al no estar muy honda la tierra, cuando salió el sol las quemó y como no tenían raíces se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Palabra del Señor. Le decimos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para comprender el Evangelio que acabamos de escuchar. Es una de las principales parábolas o de las más interesantes porque es de las primeras que se escriben en los evangelios sinópticos. Entonces, en el evangelio de hoy Jesús nos habla de un sembrador que sale a sembrar. Dicen que había tanta gente alrededor de él que él se subió en una barca, nos relata el evangelio, y empezó a hablar en parábolas. Hay un dato importante en este evangelio que escuchamos hoy, y es que la semilla es igual para todos los tipos de terreno, tanto para la que cae junto al camino, la que cae junto a las piedras y la que cae entre espinos. Finalmente cayó en tierra buena. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo. Aquí lo importante es el tipo de terreno, es decir, el mensaje del reino de Dios, que es lo que nos está hablando el evangelio de hoy, es igual para todas las personas. El mensaje, esa podría considerarse la semilla, y el dueño del reino de Dios, que es el sembrador, es el mismo para todos. Aquí lo importante es el tipo de terreno, es decir, la calidad del fruto va a depender del tipo de tierra. Y cada uno de nosotros está invitado a tener un terreno limpio, abonado, nutrido, para que la palabra de Dios, que es el mensaje de salvación que llega a cada uno de nosotros, pueda dar frutos. Aquí el protagonista, podríamos decir, es Dios, que es el que siembra, es el que distribuye la semilla, pero depende de nosotros también la humildad de corazón, la sencillez con la que nos abracemos al reino de Dios. El reino de Dios podría incluso considerarse como aquel niño que se abraza a su mamá o que siente que depende total y absolutamente de ella. Pues cada uno de nosotros podría considerarse total y absolutamente necesitado también de Dios. Fíjense en un dato importante, y es que en el pueblo judío, en la cultura judía, no se hablaba mucho del reino de Dios, sino que de vez en cuando se hablaba del reino haciendo referencia a cuándo Dios los iba a liberar. Ese reino prometido, el pueblo que estaba esclavizado, y cuándo Dios los iba a liberar, se hablaba del reino de Dios. En cambio, Jesucristo establece una novedad. Él viene a decir: el reino de Dios está cerca, prepárense, o el reino de Dios ha llegado, o el reino de Dios está entre ustedes. De esta manera, parábolas hace referencia a ejemplos de la vida cotidiana para que todo el pueblo, o posiblemente aquellas personas menos cultas, pudieran entender un mensaje comparado y llevado a la vida diaria, a lo que vive el pueblo. Entonces habla del sembrador, habla de semillas y habla de tierra, justamente la cultura en la que Jesús vive. Parábolas para que el pueblo pudiera entender, ejemplos, y tal vez para que muchas personas pudiesen de alguna manera comprender el mensaje. Hoy podríamos nosotros preguntarnos si somos terreno fértil, si somos tierra buena, si estamos abonando ese mensaje del reino de Dios que ya ha llegado, que ya está entre nosotros. Y hay una novedad, les decía anteriormente, el reino de Dios no hablaba mucho del reino de Dios, el pueblo de Israel, y Jesucristo viene a decirnos: el reino de Dios está entre ustedes. Si ustedes analizan a profundidad el mensaje de Jesucristo, Él viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Esa es justamente, si a usted le preguntan por allí en la calle a qué viene Jesucristo, Él viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Y cada uno de nosotros está invitado hoy y siempre, todos los días de nuestra vida, a hacer presente el reino de Dios allí donde Dios nos haya colocado. Podemos dar frutos de un 30, un 60 o un 100%.
depende de cada uno de nosotros. Ustedes ven por allí personas que son muy virtuosas y que hacen como que vivo, palpable el reino de Dios. Usted lo ve que alcanzan para todos, que son capaces de dar ejemplo en medio de una comunidad. Posiblemente estas personas están dando un fruto de un 100%. Posiblemente también hay un grupo de cristianos, de hijos de Dios, que dan frutos a término medio, que más o menos se portan bien, más o menos hacen el bien, de alguna manera ayudan, no hacen el mal. Ellos están dando frutos en un 60%. Y hay grupos de personas o seres humanos que también dan frutos, que no hacen el mal, pero que usted ve que pudieran dar más y sin embargo se limitan. Sin embargo dan, pero no dan el todo. Esos están dando un 30%. Entonces, hoy preguntémonos, ¿cuál es ese reino de Dios que llega a cada uno de nosotros? Dios nos habla a través del sol, nos habla a través del agua, nos habla a través de los niños, de la inocencia de los niños. Nos habla a través de un ancianito, de la ternura de una persona bondadosa. Dios nos habla a través de los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Incluso por una experiencia de dolor, Dios algo nos está diciendo. Es decir, preguntémonos cómo yo estoy haciendo presente el reino de Dios, cómo lo estoy abrazando y cómo lo estoy llevando a las demás personas. Que el Espíritu Santo de Dios a todos nos ilumine, nos guíe, que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, sus hijos, y nos dé la gracia, así como ella se abrazó al reino de Dios, así como ella encarnó el reino de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que ella nos regale también la gracia a cada uno de nosotros de hacer presente el reino de Dios en todos los acontecimientos y en todos los lugares y en todas las personas que Dios nos coloque en el camino. Amén.